Acabas de tener una maldición al entrar a este video y la única forma de liberarte es viéndolo hasta el final. Tú eliges. En la oscuridad de la noche, la carretera se desplegaba como un camino serpenteante hacia lo desconocido. Eduardo, un conductor solitario, avanzaba con su viejo automóvil, las luces iluminando solo una porción de la vastedad en la que se aventuraba. La radio emitía estática, pero de repente una voz distorsionada surcó el silencio. «Eduardo, has cruzado el umbral». Eduardo frunció el ceño, atribuyendo la voz a interferencia, pero una sensación de inquietud lo invadió. Mantuvo sus ojos fijos en la carretera, pero la normalidad se desvanecía. A lo lejos, entre la neblina nocturna, Eduardo divisó un faro intermitente. Se acercó y descubrió un coche averiado en el arcén. Una figura en la sombra aguardaba. A pesar de las advertencias silenciosas en su mente, Eduardo decidió detenerse. La figura, un hombre demacrado, emergió de la oscuridad. «Necesito llegar a mi destino», susurró. Eduardo, sintiendo una extraña conexión, permitió que el hombre entrara en su automóvil. La cabina se llenó de una energía indescriptible mientras el hombre señalaba la dirección. La carretera, como un eco distorsionado, se extendía ante ellos. Mientras avanzaban, el hombre compartió relatos de viajes entre dimensiones y encuentros con entidades invisibles. Eduardo, intrigado pero inquieto, mantuvo sus ojos en la carretera. De repente, el automóvil se apagó, sumiendo todo en oscuridad. Risas distantes resonaron en la negrura y sombras danzaron alrededor del automóvil inmóvil. El hombre señaló un desvío oculto. «Debemos seguir a pie», murmuró. Con una linterna temblorosa, avanzaron hacia lo desconocido, donde la neblina se espesaba como un velo entre dimensiones. Cada paso estaba lleno de susurros en la brisa nocturna, como voces emergiendo de la propia carretera. Los árboles se cerraban sobre ellos y la neblina se espesaba, distorsionando la percepción del tiempo y el espacio. El automóvil quedaba atrás, una reliquia en la vastedad de la carretera. El hombre reveló la verdad oculta. La carretera era un conducto entre mundos, y Eduardo, sin saberlo, había cruzado límites sobrenaturales. A medida que avanzaban, el automóvil se desvaneció en la neblina, revelando un portal oscuro. Sombras esperaban al otro lado. El hombre, con una mirada significativa, indicó que Eduardo debía entrar en el portal. La neblina se cerró detrás de ellos mientras avanzaban hacia una dimensión desconocida. La carretera terrenal quedaba atrás, pero Eduardo, atrapado en lo sobrenatural, sabía que su destino se entrelazaba con el tejido mismo de la realidad. En la otra dimensión, la carretera se extendía hacia un horizonte distorsionado. Sombras se agitaban como espectros atrapados. El hombre guió a Eduardo hacia una figura encapuchada que aguardaba en el centro de un círculo de luces titilantes. La figura, una entidad ancestral que controlaba el destino de aquellos que cruzaban, miró a Eduardo con ojos sin fondo. «Has cruzado el umbral», resonó su voz. «El tributo es aceptado». La carretera vibró con una energía oscura mientras Eduardo enfrentaba las consecuencias de su elección. En la carretera terrenal, el automóvil reapareció, ahora liberado de su maldición. La neblina se disipó y la normalidad retornó. Sin embargo, en la otra dimensión, Eduardo quedó marcado por el pacto, condenado a ser el nuevo viajero entre mundos. La historia de terror revela que, en la vastedad de la carretera, la realidad y lo sobrenatural entrelazan sus caminos. Cada tributo, cada elección, deja una huella en el tejido mismo de la carretera, donde el suspense y el miedo acechan en cada curva. Mientras el automóvil de Eduardo desaparece en la distancia, la carretera guarda sus secretos en el eco de risas distantes. Las sombras insaciables esperan el siguiente viajero. La neblina nocturna se cierra sobre la carretera, un testigo silencioso de las historias de terror que persisten en la vastedad de la noche.
Eduardo, ahora un viajero entre dimensiones, avanza hacia un destino desconocido. La carretera se extiende infinitamente y las sombras danzan a su alrededor. Mientras la neblina se espesa, una voz distorsionada susurra en la brisa nocturna: el tributo continúa. El misterio de la carretera entre mundos perdura en la oscuridad de la noche. El tiempo se distorsiona en la dimensión de la carretera y Eduardo, atrapado entre lo real y lo sobrenatural, enfrenta una eternidad de vigilancia. La historia de terror se desvanece en la vastedad de la noche, pero la carretera, insaciable y eterna, espera nuevos capítulos en su relato interminable. Si has llegado hasta aquí, debes suscribirte a este canal y dejar un me gusta para más terror. En la penumbra de la carretera, la historia se entreteje con sombras y luces intermitentes. Eduardo, marcado por el pacto, avanza con determinación. La carretera, un camino entre dimensiones, aguarda nuevas historias de suspense y miedo que se inscribirán en su extensión sin fin. Mientras las luces del automóvil se pierden en la oscuridad, la carretera susurra en la noche, contando historias de viajeros y destinos entrelazados. Los que se aventuran en la vastedad nocturna deben recordar: en la carretera entre mundos, el miedo y el suspense son compañeros constantes, y el precio de la travesía puede ser más alto de lo que uno puede imaginar. La noche envuelve la carretera y el automóvil de Eduardo desaparece en la distancia. El eco de risas distantes y sombras que se retuercen se desvanece en la vastedad de la noche. La carretera, un testigo silencioso de lo sobrenatural, espera la llegada del próximo viajero, listo para tejer nuevas historias que estén por desplegarse en su oscuro tapiz. Mientras la neblina nocturna se cierra sobre la carretera, el misterio perdura en la vastedad de la noche, el suspense se despliega en cada curva y el miedo se esconde en las sombras. La historia de terror se desvanece, pero la carretera, eterna y misteriosa, aguarda, lista para una nueva historia que esté por desplegarse en su oscuro lienzo. En el silencio de la noche, la carretera espera, su extensión serpenteando hacia el infinito. El miedo y el suspense se entrelazan en la bruma nocturna y la historia, marcada por el pacto entre mundos, queda suspendida en el tiempo. La vastedad de la carretera, un lienzo oscuro donde cada viaje es una nueva travesía hacia lo desconocido. La noche profunda abraza la carretera y las sombras se alargan como espectros que acechan en la oscuridad. En el eco de la risa distante se inscribe la historia, una narrativa que se despliega en cada viaje. El suspense persiste y el miedo se esconde en las sombras, listo para manifestarse en la siguiente intersección entre mundos. Eduardo, ahora un viajero entre dimensiones, avanza por la carretera nocturna. Las luces intermitentes del automóvil titilan en la negrura y la neblina se espesa como un velo entre mundos. Mientras la carretera se despliega ante él, la historia sigue escribiendo sus capítulos en la vastedad eterna de la noche. La carretera entre mundos, un entramado de suspense y miedo, se despliega en la oscuridad. Eduardo, marcado por el pacto, continúa su travesía en la vastedad nocturna. La neblina oculta secretos ancestrales y las sombras danzan como espectros olvidados. En cada curva, en cada recodo, la historia aguarda insaciable y eterna para revelar sus misterios en la bruma nocturna. La carretera se extiende infinitamente, serpenteando en la negrura de la noche. En su vastedad, la historia se entreteje con sombras y luces intermitentes. Eduardo, ahora un viajero entre mundos, avanza hacia lo desconocido. El suspense y el miedo son sus compañeros de viaje mientras la carretera, eterna y misteriosa, despliega sus secretos en la vastedad nocturna. En la penumbra de la carretera, la historia se despliega como un tapiz oscuro, las sombras se retuercen y la neblina oculta susurros ancestrales. Eduardo, marcado por el pacto, avanza con determinación.
La carretera, un camino entre dimensiones, aguarda nuevas historias de suspense y miedo que se inscribirán en su extensión eterna. Mientras las luces del automóvil se desvanecen en la distancia, la carretera susurra en la bruma nocturna. La historia, marcada por encuentros sobrenaturales y elecciones trascendentales, persiste en la vastedad de la noche. El suspense y el miedo son los guardianes de esta travesía entre mundos donde cada recodo, cada curva, es un portal hacia lo inexplorado. En la oscuridad de la noche, la carretera se convierte en un escenario donde el suspense y el miedo se entrelazan. Eduardo, el viajero entre mundos, avanza con la certeza de que su travesía nunca tendrá un destino final. La carretera, una serpiente nocturna, se despliega ante él y las sombras danzan en la bruma. La historia, tejida con encuentros sobrenaturales y elecciones trascendentales, se despliega en cada kilómetro que deja atrás. La neblina nocturna se cierra sobre la carretera y en su abrazo, la historia cobra vida. Sombras se retuercen en la penumbra y las luces intermitentes destellan como estrellas distantes. Eduardo, marcado por el pacto, avanza hacia lo desconocido. La carretera, un testigo silencioso, guarda los secretos de encuentros sobrenaturales que se despliegan en la vastedad nocturna. En la negrura de la noche, la carretera se extiende como un lienzo infinito. La historia, marcada por pactos y encuentros sobrenaturales, persiste en cada curva, en cada recodo. Eduardo, el viajero entre dimensiones, avanza con la carga de sus elecciones. La neblina nocturna oculta secretos ancestrales y la carretera, eterna y misteriosa, aguarda nuevas historias de suspense y miedo que se inscribirán en su extensión sin fin. En la vastedad de la carretera entre mundos, Eduardo se adentra en la noche sin saber cuál será el próximo giro de su travesía. Sombras danzan en la oscuridad y la neblina oculta los destinos que aguardan. La historia, con sus misterios y pactos, continúa en la carretera sin fin, donde cada kilómetro es un relato por descubrir. Recuerda Histerror, tu canal favorito de historias y relatos de horror. Suscríbete y quitarás la maldición.